Perfecto, ¿se ve? Así es, doctor. De Perfecto. acuerdo. Entonces, voy a iniciar con la introducción Por para todos favor. los presentes e iniciamos inmediatamente con usted. De acuerdo. Buenas noches, estimados participantes en general. Permítanme presentarme. Soy Paolo Rossi, integrante de la comunidad jurídica de B-Lawyer. Y el día de hoy, continuando con las sesiones del Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jaime Talledo de Lama, quien disertará el tema de las relaciones laborales en el deporte. Asimismo, agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, más que todo teniendo en cuenta la gran significancia que esta rama del derecho ha ido adquiriendo y evolucionando al pasar del tiempo. Resulta necesario, no solamente para todos los estudiantes de derecho, sino también para la comunidad en general, tener en cuenta cuáles son las características que van a servir para identificar los aspectos del deporte en el mundo jurídico. Para lo cual, el tema de esta ponencia viene muy bien para comprender ciertos aspectos de suma relevancia. Ahora bien, con respecto a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jaime Talledo de Lama es socio fundador y managing partner de New Sports Law, que es la primera firma New Law especializada en derecho deportivo del mercado peruano. Asimismo, él es abogado por la Universidad de Piura y realizó los estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos I en Madrid, España. Cabe destacar además que realizó los estudios de Derecho Deportivo y Derecho del Fútbol en la Real Federación Española de Fútbol y la Cátedra de Derecho Deportivo en la Universidad Rey Juan Carlos I en Madrid, España. Además, él también ha realizado y cursado estudios especializados en Legal Service Design. Él además cuenta con amplia experiencia en el sector privado y en alta dirección en el sector público. Su trayectoria en el ámbito deportivo va desde la integración de comisiones de justicia hasta el asesoramiento privado a clubes y deportistas en materias como contratación de deportistas profesionales, desvinculación de deportistas, transferencias internacionales de deportistas, estructuración de contratos de transferencia internacional de derechos deportivos y económicos, también defensa y litigio en instancias de liga, federación y ante el TAS. Litigio y defensa en la aplicación de normativa antidopaje, como también de contratos de intermediación deportiva, aplicación del mecanismo de solidaridad y derechos de formación, como otros temas de suma relevancia también. Entonces, sin más preámbulos, doctor, es todo suyo el ambiente para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias de Muchas antemano. gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Un placer, la verdad, estar con ustedes y poder compartir este tema, las relaciones laborales en el deporte, que como comprenderán es un tema amplio. Yo intentaré resumir todo lo que pueda. Iré pasando alguna diapositiva que en verdad son solamente para centrar sobre todo preguntas. No esperen una diapositiva con mucho contenido. Yo soy de los que creen que las diapositivas son para centrarnos en los temas y hacernos pensar, ayudarnos a pensar y no para transmitir contenido. Lo primero que me encantaría saber es si se me escucha bien. Si por allí me pueden ir diciendo en el chat si se escucha, por favor, se los agradeceré. Todo perfecto, Bien, doctor. de acuerdo, gracias. Entonces, vamos a comenzar con este tema que es, les decía, amplio, complejo, tiene muchas aristas y, como les adelantaba, vamos a comenzar por intentaré transmitirles un poco de mi experiencia y vamos a comenzar, como les decía antes, con preguntas. Bien, entonces vamos a detenernos en algunas cosas importantes previamente a poder ver específicamente cómo es que se trata la relación laboral que seguramente todos tenemos en la cabeza, que es la relación laboral entre deportistas y las instituciones deportivas. Pero a lo largo de esta charla, de esta conversación, podremos ver que no se trata solamente de eso. Una cuestión metodológica previa, les agradeceré mucho su participación, de tal manera que como intentaremos que esto sea una conversación, se los agradeceré muchísimo. Si no puede ser,
por audio, porque alguno de ustedes no pueda activar su audio o lo que sea, les agradeceré, aunque sea por el chat. Cualquier pregunta, cualquier interrupción también me la pueden ir escribiendo por allí, pero les agradeceré mucho su participación porque, como les decía, vamos a hacer esta conversación a través de preguntas que vamos a intentar dilucidar poco a poco. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es, a ver, si puedo adelantar esto. Bien. La primera pregunta es, puesto que estamos hablando de relaciones deportivas, de relaciones laborales en el deporte, esto tiene que ver, obviamente, con la relación entre el trabajo remunerado, el trabajo subordinado con el deporte. Entonces, ¿quiénes trabajan en la industria del deporte? ¿No? ¿Quiénes trabajan en la industria del deporte? Les agradeceré, por favor, me vayan contando todo lo que puedan, todo lo que quieran sobre el tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes trabajan en la industria del deporte? Bueno, fundamentalmente los deportistas, eso es bastante obvio, pero me parece que hay más personas involucradas, más personas que trabajan en el ámbito deportivo. Y entonces me encantaría escuchar o leer, por favor, sus opiniones, qué tienen que decir ustedes al respecto para poder ir eh, reconduciendo esta conversación, como les decía. Cuéntenme, por favor, ¿quién más trabaja en la industria del deporte, además de los deportistas? Aquí Marta, permítame tutearles, está levantando la mano. A ver, voy a activarle un momento. A ver, un segundo. Listo. Marta, adelante, por favor. Listo, buenas noches, gusto en saludarle. Bueno, saludos desde Perú. Bien, respecto a la pregunta, considero que aparte de los deportistas están los abogados, están los médicos, enfermeros, asistentes, parte administrativa, ¿no? Entonces hay como una especie de escalafón que está distribuido en las funciones y los roles establecidos, ¿no? Que es lo que se conoce como el MOF y el ROF. Así es, así es. De acuerdo. ¿Alguien más, por favor? Estefano, a ver. Cuéntanos, Estefano. Estefano, tienes abierto el micrófono. Puedes hablar. No escuchamos a Estefano. A ver, vamos a reactivar el audio. Emilia también quiere comentarnos algo. A ver. Vamos a ver si puedo activarlo. Gracias. Listo, Emilia. Cuéntanos, por favor. Pues también entrarían los agentes, ¿no? Los agentes de los deportistas como tal, como decían los médicos también, todas las, incluso hasta los utileros podrían entrar en el caso hablando de fútbol, ¿no? Todos los entes administrativos, que conllevan o que hacen posible el equipo, ¿no? Por así decirlo. Y De creo que acuerdo. sí. De acuerdo, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Darwin por aquí. Darwin, por Buenas favor. noches, doctor. Adelante, Buenas te noches, escuchamos, Darwin. doctor. Creo que también una parte también muy importante, además de los agentes deportivos, también podríamos considerar lo que son las personas encargadas del área de marketing, personal administrativo que suele tener que ver no solamente Darwin. Se nos fue Darwin. Darwin, ¿estás ahí? Bueno, ok. Nos quedamos con esto que nos dijo. A ver, voy a volver a activar el audio de Darwin. Creo que por allí puede nuevamente estar. A ver, Darwin. Sí, doctor, dígame. Decía, nos dijiste los agentes, las personas que se dedican al marketing, ¿no? Claro, personas que se dedican al marketing no solamente en cuanto a una marca reconocida, sino también las marcas que también son los propios clubes, ¿no? De acuerdo. Recordemos que existe una relación bilateral entre ambos. De acuerdo, de acuerdo. Ok, interesante. Interesante, interesante. Ok, el departamento de marketing, digamos, de un club, por ejemplo, ¿no?
Estupendo, estupendo. ¿Alguien más? Por aquí Luis, ¿quiere decir algo? A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches, También Luis. en ese grupo de los que trabajan en el deporte están los periodistas, los Ajá. encargados de la parte audiovisual, los fotógrafos. Bueno, lo Ujú. digo yo, fui parte de un departamento de prensa de un club profesional, entonces Mira, vale incluirlos. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Luis. Y también tenemos a Shanti. A ver, cuéntanos, por favor. Pues también creo que importa un montón el equipo, ya como lo mencionaban, el equipo multidisciplinario que está encargado, ¿no? De bueno, en general de cada deportista, pero también creo que es muy importante tomar la parte de la familia. La Ujú. familia también está en esta industria del deporte y que, bueno, no sé si realmente podría ser considerado como un trabajo, sin embargo, toman un papel o un rol muy importante en el desempeño del deportista. Así es, así es. Muchas gracias, Shanti. Gracias. Entonces, bien, es verdad, hemos hablado de los deportistas y además toda la gente que está alrededor, ¿no? El comando técnico, por ejemplo, el comando técnico es algo, les ruego, por favor, los que levantaron la mano ya pueden bajarla, si fueran tan amables. El comando técnico, por ejemplo, de un equipo deportivo, ¿no? También es importante, ¿verdad? Entonces, nos queda claro que la parte más importante de esto, o por lo menos lo más notorio, son los deportistas en sí mismos, pero nos queda claro también que no son solamente los deportistas los que tienen relaciones laborales dentro del mundo del deporte. Bien, ahora, comencemos a hacer diferencias. ¿Quiénes son los deportistas? ¿A quiénes se les llama deportista? ¿Quién es deportista? ¿A quién se considera deportista? La respuesta aquí puede ser bastante obvia, ¿no? O sea, es aquella persona que practica el deporte del que se trate, ¿no? Y ellos, pero esto quiero unirlo con la siguiente pregunta, que es, ¿todos los deportistas son trabajadores? Todos los deportistas que pertenecen a un club, lo que sucede es que tenemos siempre en la cabeza, inmediatamente, a un equipo, y voy a decir una palabra que vamos a utilizar a lo largo de toda esta disertación, que es, pensamos inmediatamente en el deportista profesional, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? O sea, todos los deportistas son, se puede considerar que todos los deportistas que participan en un equipo, en un club, son trabajadores. Es así, perdonen la obviedad de las preguntas, ¿ya? Pero es necesario que vayamos centrando el objeto de la relación laboral dentro del deporte, porque si bien es cierto, inmediatamente nos viene a la cabeza la relación laboral entre el deportista profesional y su club, no son las únicas relaciones laborales que existen. Y por último, para poder determinar bien si existe o no una relación laboral, necesitamos determinar qué deportista es trabajador y qué deportista no es trabajador. Bien, por ejemplo, en el Perú, les hablo de mi país en este momento, en el Perú, que es un país que no tiene, como la mayoría de Latinoamérica, eh, gran desarrollo deportivo. Se practican muchos deportes que son para nosotros escondidos, ¿no? O sea, poco populares, poco populares. Voy a decirles uno que se me viene a la cabeza ahora mismo por una cuestión personal, el hockey sobre césped, por ejemplo, ¿no? El hockey sobre césped es un deporte que no tiene mucha difusión en nuestro medio y sin embargo se practica en el Perú y existen campeonatos de menores, de mayores, etcétera, ¿no? Marta Ruiz nos dice por aquí, no, no todos los deportistas son trabajadores, porque algunos realizan deporte simplemente como actividad dentro de su rutina diaria. Exactamente, eso es verdad, eso es verdad. Marco quiere decirnos algo. Marco, por favor. Gracias. Yo estoy desde México. Voy a Hola. vincular las... Hola, mucho gusto primero. Perdón, estoy No, por favor, disociando mucho. adelante. Vinculo las dos preguntas para dar mi respuesta conforme a la perspectiva mexicana. ¿Todos los deportistas son trabajadores? Pues, esencialmente no, porque no todos guardan una relación laboral. De Eso me acuerdo. lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los deportistas profesionales? Conforme a la legislación mexicana, los deportistas profesionales son aquellos que guardan una relación laboral y que perciben un sueldo, una percepción económica. Vaya, entonces,
Respuestas es, ¿todos los trabajadores son deportistas? No. ¿Todos los deportistas son trabajadores? No. ¿Quiénes son deportistas profesionales? Los que tienen la relación laboral, bajo la óptica mexicana. De Aclaro, acuerdo. nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Lo que acaba de decir Marco es una cuestión no solamente mexicana, aunque nos lo ha contado desde su perspectiva, pero sí es general. O sea, casi podríamos decir mundial. Se entiende que deportista profesional, el que es trabajador, es aquel que tiene una relación laboral. ¿Con quién? Con un club, ¿no? Alguien, perdón, voy a leer un momento. Yoba, con mucho criterio, nos dice, la pregunta es si se trata de deportistas de un equipo. Esto es una cuestión que vamos a abordar en un momentito, Yoba. Ahora mismo voy a dejar tu pregunta aquí en el tintero porque nos va a interesar muchísimo en un momento. Ahora, Jackie nos dice, en el Perú, la relación laboral se da si existe una prestación personal remunerativa, bajo subordinación. Por tanto, si un deportista cumple con estos requisitos, sería un trabajador. Ok. Esto, como en la mayoría de legislaciones, funciona así. Esto es, ¿cómo se puede entender que un deportista es profesional o trabajador primero? ¿Cuándo se entiende que un deportista es trabajador? Se entiende cuando realiza una prestación personal remunerada bajo subordinación. ¿Sí? Si se cumple con estos requisitos, sería un trabajador. Ahora, ¿es realmente así cuando se trata de deporte? La pregunta no es baladí, ¿eh? No es una tontería lo que estoy preguntando. Tengo un mensaje más, vamos a ver algunos mensajes más. No todos los deportistas, nos dice Marve Villarroel, no todos los deportistas son trabajadores, principalmente porque muchos aún están en una relación laboral, es decir, no entendí bien, que aún no estén bajo contrato. Ok, que no tienen un contrato con un club. Bien. En Colombia, nos dice Yoba, se es deportista profesional cuando se tiene un contrato laboral con un club. Ok, entendemos entonces que, en principio, podemos entender que un deportista es trabajador y es profesional cuando tiene un contrato laboral con un club. Nos pregunta Javier Lugo, también con mucho criterio, ¿el test de laboralidad es aplicable en el derecho deportivo laboral? Vamos a ver qué es lo que se entiende por deportista. En principio debería ser deportista profesional, ¿cierto? Porque es el único que es susceptible de ser trabajador. El deportista amateur no, porque es precisamente amateur, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre el amateurismo y la profesionalización? Armando, ahora mismo, Estefano, el amateur no cobra, nos dice Armando, ¿no? Armando también nos decía el caso, por ejemplo, de los deportistas que pertenecen a equipos universitarios. Claro, pero ¿el equipo universitario es un equipo profesional o es un equipo amateur? Entonces, Estefano creo que tiene algo que decirnos. Vamos a ver si nos funciona ahora sí. Sí, Estefano, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe, el audio está por interferido. favor, adelante. ¿Qué tal, doctor? Bueno, en mi opinión, creo que la diferencia entre el amateur y el profesional, el amateur también cobra, solamente que no es algo formal. Creo que el amateur es más informal. Un Ya. ejemplo le doy, en Liga 3, por ejemplo, el contrato, entre comillas, es verbal entre los jugadores con los dirigentes, ¿no? Porque no tienen esa, como que le digamos, esa organización como un club profesional, ¿no? Que un club profesional ya está, o sea, más allegado con la federación. En cambio, bueno, ahora ha cambiado, ¿no? La Liga 3 ya lo ve la federación, pero igual sigue siendo informal, ¿no? No hay contrato de por medio, o sea, bueno, yo que juego ahí una liga distrital, te dicen esto vas a ganar, tienes que cumplir, pero, o sea, en verbal, ¿no? No hay un contrato Sí. como debería hacerse en lo profesional, ¿no? Y Ok. entonces creo que esa es la diferencia. Ok, una cuestión de informalidad, puede ser. Ahora, Jackie nos dice una cosa súper interesante, el registro federativo, que parece que en su país, bueno, le llaman federatario, nosotros le llamamos federativo, en España se llama federativo, es lo mismo. Y la remuneración. Bien, la diferencia mundial, digamos, esto que voy a comenzar a decir en este momento no es una definición que vamos a encontrar en algún texto académico, sino que, digamos, lo encontramos en las distintas regulaciones deportivas y sobre todo en la regulación deportiva que tiene que ver o emanada por los órganos rectores de diferentes deportes.
como ustedes comprenderán, el deporte que más desarrollo legislativo y normativo tiene es el fútbol. Y por lo tanto, la normativa FIFA viene a ser casi algo así como el Código Civil en el derecho deportivo, ¿no? Es una cosa de derecho común y que luego se extiende, con sus particularidades, por supuesto, a otros deportes, ¿no? María Fernanda Namens nos dice, los clubes federados de menores de edad no otorgan remuneración. Ok, esta es precisamente la diferencia entre el amateurismo y la profesionalización. No es solamente la remuneración, ojo, o mejor dicho, no es que no se cobre. En el amateurismo, como nos contaba Estefano hace un momento, sí se cobra. Pero ¿cuál es el baremo, digamos? ¿Cuál es el punto de medida para saber cuándo se trata de un deportista profesional y cuándo se trata de un deportista amateur? Es una cuestión de cantidad. Muy sencilla. Ahora mismo vamos, Marco. Es una cuestión de cantidad. Se entiende que se es deportista amateur cuando aquello que se da, no le voy a llamar remuneración porque no es propiamente laboral, pero aquella contraprestación o el dinero que el club, por ejemplo, le da al deportista es apenas lo necesario para cubrir sus gastos. Esto es, los gastos que le requieren a ese deportista el practicar el deporte. Bien, más allá de eso, se considera en principio un deportista profesional. Esto está en múltiple jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte, por ejemplo, el TAS. Bien, esa es la diferencia entre amateurismo y profesionalismo. Ahora, quisiera que miremos la última pregunta de esta diapositiva, que dice, ¿es igual la relación laboral de todos los trabajadores involucrados en la industria deportiva? O sea, la relación laboral subordinada, remunerada, personalísima, ¿es exactamente igual la del director técnico que la del jugador de fútbol, por ejemplo? Que la del jugador de vóley o la jugadora de vóley, por ejemplo. ¿Es igual? No es igual, nos dice Estefano. Dependiendo del puesto de trabajo del deportista o del involucrado en el deporte. Claro, exactamente, no es igual, pero vamos a ir viendo poco a poco qué cosas hacen distintas las relaciones laborales de aquellos que están ligados de alguna manera al deporte y de aquellos que practican el deporte específicamente. Bien, entonces vamos a verlo ahora mismo. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver si podemos. Voy a intentar avanzar. Ya está. Ok, existen lo que yo he dado en llamar los agentes no deportistas, ¿no? Al principio ustedes me nombraron a muchos de ellos. Ciertamente lo que los diferencia, como bien dice Marta, son las actividades que realizan. El comando técnico, por ejemplo, el personal auxiliar, los trabajadores administrativos, los mismos dirigentes, los agentes de los deportistas. Perdón. Entonces, la cuestión ahora mismo es, ¿cómo son las relaciones laborales que tienen aquellos que sí pertenecen a una organización deportiva propiamente? Bien, esto es importante. Ojo, aquí vamos a excluir a ciertas personas. Por ejemplo, los agentes son personas independientes, son personas o empresas, en todo caso, independientes. Por lo tanto, ellos no pertenecen a una organización deportiva. Bien, con lo cual, desde este punto de vista, ellos estarían fuera de la relación laboral en el deporte. Una pregunta suelta, paréntesis. ¿La relación que tiene un agente deportivo con su representado es una relación laboral? ¿Qué opinan? ¿Es una relación laboral? María Elena nos dice que no. Javier Lugo también nos dice que no. Ciertamente no. No es una relación laboral. No es una relación laboral. En todo caso, es lo que nosotros en el Perú, por ejemplo, llamamos una locación de servicios. Bien, pero no es un contrato laboral. Ciertamente todos los contratos generan derechos y obligaciones, pero no los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Y en este caso vamos a centrarnos un poco en las obligaciones
laborales, ¿bien? Conforme a las legislaciones, a las distintas legislaciones laborales. Y aquí hay un primer tema grande, importante, estructural, que quisiera tocar con ustedes. El comando técnico de un club, o mejor, vamos a antes de tocar esto, quería preguntarles una cosa. Ok, ya habíamos visto quién es el deportista profesional, ciertamente. Habíamos visto que tenía que ver con la remuneración, con si aquello que recibe es mayor, el monto que recibe es mayor que aquel gasto que realiza para practicar el deporte. Esa es la diferencia entre el profesional y el amateur. Ahora, voy a preguntarle lo siguiente. Nadie duda, por ejemplo, de que Lionel Messi es un futbolista profesional, ¿verdad? Pero, y aquí retomo la pregunta que nos había hecho hace un momento. A ver, voy a volver a la pregunta para decirla con Jova. Si no me equivoco, ¿quién era? A ver, un segundo, vamos a ver. Había una pregunta muy... Aquí, Jova, sí, exactamente. Jova preguntaba, la pregunta es, ¿se trata de los deportistas de un equipo? ¿Alguien duda, por ejemplo, que Rafael Nadal o Tiger Woods en su momento, un golfista, son deportistas profesionales? ¿Alguien duda de eso? Sin embargo, ellos realizan una labor subordinada. O sea, ¿existe subordinación? ¿Tienen un empleador específicamente? Ese tipo de deportistas individuales, por ejemplo, no sé, Usain Bolt en su momento, realizaba, ¿alguien duda de que era un deportista profesional? Yo creo que no, ¿verdad? Pero realizaba una labor subordinada, o sea, tenía un jefe, alguien que le mandara, tenía un empleador, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque aquí quisiera que diferenciemos entre deportista profesional y deportista trabajador en el sentido laboral del asunto. ¿Bien? ¿Bien? Como bien dice Armando, en el fútbol, por ejemplo, el empleador es el club. Exactamente. En el fútbol el empleador es el club. Pero cuando se trataba, por ejemplo, de Usain Bolt no era empleado de su federación, como bien dice Armando también, ¿no? O Rafael Nadal no es empleado de su federación. De hecho, no solamente compite en nombre representando a su federación, competía a título personal. Rafael Nadal compite a título personal. En los mundiales, por ejemplo, ¿no? O en los Grand Prix, no siempre se compite representando un país. Rafael Nadal compite a título personal, insisto. Tiger Woods competía a título personal. Y solamente compiten, o hablando de Rafael Nadal, por ejemplo, ¿no? Hablando de Rafael Nadal, solamente competía representando a su federación en las Olimpiadas y en la Copa Davis, ¿no? Nos dice Máximo, en el tenis, supeditados a las organizaciones internacionales. Claro, pero ¿de qué se trata ese estar supeditado a? ¿Las organizaciones internacionales entonces son los empleadores de esos deportistas? No, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es que no es tan sencillo diferenciar, o mejor dicho, tenemos que intentar diferenciar, centrar bien de qué hablamos cuando hablamos de relación laboral en el deporte. ¿Sí? No todos los deportistas profesionales son trabajadores tampoco. ¿Bien? Al parecer, algunos deportistas profesionales son trabajadores. ¿Bien? Entonces, pero fuera de ellos, estamos hablando en este momento de aquellos que no son deportistas, los no deportistas, las personas no deportistas que trabajan en el mundo del deporte, como por ejemplo el comando técnico de un club, ¿bien? Entonces, ¿cómo se le contrata? ¿Se le contrata con un contrato laboral? ¿Se le contrata con un contrato simplemente de servicios no laboral, un contrato civil? ¿Cómo se les contrata? El personal auxiliar, que no pertenece al comando técnico, pero por ejemplo, no sé, el utilero, esa persona sin la cual no funcionaría bien un equipo que tiene los uniformes listos, que los pone en el lugar del camerino, el utilero que le llamamos aquí en Latinoamérica, ¿no?
el trabajador administrativo, ¿cómo se les contrata? ¿De qué depende la forma de contratar a unos o a otros? La regla que está también en la mayoría de legislaciones laborales de nuestro sistema europeo continental, ¿no? El Perú incluido, Colombia incluido, México, España, etcétera, ¿no? Nos dice, el comando técnico puede tener nos dice Armando, el comando técnico puede tener una relación de supra-subordinación con el director técnico y responde solo a él. Claro, pero quien lo contrata no es el director técnico, quien lo contrata es el club. ¿Cómo contrata el club a ese comando técnico? ¿Cómo contrata el club al director técnico, al asistente técnico, etcétera, ¿no? ¿Cómo contrata al preparador de arqueros, por ejemplo, en el fútbol, de porteros? ¿Cómo contrata arqueros? Le decimos nosotros en México y en España se les llama porteros. ¿Cómo contratamos al preparador físico? ¿No? Claro, Armando dice, normalmente el club contrata al director técnico y él lleva a su equipo. Claro, él lleva a su equipo, pero ese equipo tiene que tener un contrato. Y el contrato no se lo hace el director técnico a ellos, sino que lo tiene que hacer el club a ellos. ¿Cómo los contratas? ¿No? El club es el que paga, exactamente, como dice Javier. Entonces Javier nos suelta una primera respuesta contundente y nos dice contrato de trabajo. Ok, bien, contrato de trabajo. ¿Por qué contrato de trabajo? Porque tiene todas las características del test de laboralidad que nos decían hace un momento, ¿no? Subordinación, remuneración, ¿verdad? Prestación personal de servicio. Es más, tiene un ingrediente más bastante interesante, que es permanencia del puesto. Siempre vas a necesitar un director técnico para tu primer equipo. Trabajo por cuenta ajena, exactamente, es trabajo por cuenta ajena, ¿no? Por lo tanto, digamos, supera el test de laboralidad y concluimos que el comando técnico, el director técnico, etcétera, deberían tener un contrato laboral. Ahora, ¿qué tipo de contrato laboral? Porque, salvo honrosas excepciones, todos sabemos, ahora vamos con lo que dice Armando, que es bastante interesante. Todos sabemos que hay muchos tipos de contrato laboral, ¿no? El contrato laboral por excelencia es el contrato laboral a plazo indeterminado, ¿no? Porque según normalmente las legislaciones buscan una permanencia, ¿no? Una estabilidad laboral, una permanencia. Precisamente esa permanencia está basada en que el puesto es un puesto permanente. Siempre vas a necesitar un comando técnico para tu primer equipo o para todos tus equipos. Por lo tanto, deberías contratarlo bajo un contrato laboral. Ahora bien, el contrato de un director técnico está hecho así para ser muy estable, para ser para todo el tiempo, o somos conscientes de que el contrato de un director técnico normalmente es un contrato temporal. Armando nos dice, por ejemplo, en México se le llama contrato de trabajo por obra determinada y esa obra sería, por ejemplo, la temporada. En el Perú también tenemos un contrato por obra determinada, ¿no? Pero no calza exactamente con la temporada, digamos, ¿no? No podríamos decir que la obra que se va a realizar es la temporada, por lo tanto, en el Perú sí exige ¿no? Una materialidad como producto. Ahora bien, Javier nos dice, claro, lo tienes que contratar a plazo determinado. Perdonen que sea un poco localista en este momento, pero quiero ponerles un ejemplo laboral peruano, ¿sí? Para no irnos a otras legislaciones. En el Perú existen contratos a plazo determinado, pero esos contratos a plazo determinado tienen unas características especiales, ¿sí? Por inicio, perdón, Joaquín Portocarrero nos dice, por ejemplo, tiene que ser un contrato temporal porque normalmente influyen los resultados en la continuidad de un comando técnico. Ciertamente, ciertamente. En Venezuela también, como nos dice Marve Villarroel, el contrato de trabajo puede ser a tiempo determinado, indeterminado o de obra, ¿no? En el Perú tenemos una serie de contratos a plazo determinado, lo que le llamamos nosotros contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y hay una lista específica de contratos sujetos a modalidad, como por ejemplo el contrato por inicio de actividad,
el contrato por reconversión empresarial, el contrato de suplencia, en fin, ¿no? Pero puestos a analizar ese tipo de contratos, o sea, contratos temporales, ¿no? El contrato del director técnico de un equipo de fútbol, por ejemplo, que podría ser de cualquier cosa, de básquet, de vóley, de hockey, en fin, ese contrato temporal no cuadra, por ejemplo, en la legislación peruana, con los contratos temporales que tenemos tipificados. ¿Cómo lo contratamos? Como estamos hablando con una población latinoamericana, entendemos que tiene que ser un contrato a plazo determinado. ¿Bien? Tiene que ser un contrato a plazo determinado. Ahora bien, cualquier tipo de contrato a plazo determinado, el trabajador, ese trabajador, el director técnico, ¿no tiene acaso una condición especial? El director técnico, el comando técnico, ¿no tienen una condición especial? Porque el director técnico conoce todos los secretos del club, interactúa con la dirigencia, con la administración, y mucho más de lo que ustedes pueden creer. Lo digo con conocimiento de causa, porque estoy muy metido en el asunto, y el contrato laboral de un director técnico tiene muchas cláusulas. Una de ellas, por ejemplo, como bien apunta Marta, es la cláusula de confidencialidad. Sí, pero eso le da una categoría especial de la que hace un momento acababa de decirnos por aquí Daniel Quintana, que es el trabajador de confianza. El director técnico es un trabajador de confianza. El trabajador de confianza, al menos en el Perú, tiene unas características laborales especiales. Por ejemplo, dependiendo de cómo se apliquen los plenos jurisprudenciales peruanos, tendrá o no tendrá derecho a una indemnización cuando se trate de despido arbitrario, no despido con causa justa, sino el despido común y corriente. Esto es, te vas porque te vas, ¿no? Sin causa manifiesta, digamos, ¿no? Entonces, esas características especiales se deben tener en cuenta cuando se contrata un comando técnico. Pero lo que nos debe quedar claro a toda la población del mundo europeo continental, por lo menos de la tradición jurídica europeo continental, es que se trata de un contrato a plazo determinado, ¿sí? A plazo determinado. Casi les diría que por la misma razón por la que normalmente el contrato de un deportista es también a plazo determinado, ¿sí? No está hecho con vocación de permanencia absoluta. Ciertamente hay técnicos que duran mucho en un banquillo, en un club, pero no es la moneda corriente. No es la moneda corriente, ¿no? Yoba nos dice, por ejemplo, es un contrato con término fijo, pero dentro de sus cláusulas está en el evento de conflicto dirimir a través de un tribunal arbitral, claro. Pero eso dependerá de en qué sistema estemos metidos, porque resulta que si estamos dentro del mundo fútbol, solamente se puede dilucidar estas diferencias en los estamentos jurisdiccionales del fútbol, a menos que la norma nacional diga algo. Esto es normativa fija, a menos que la norma nacional diga algo. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en España, las diferencias salariales o las diferencias respecto al cumplimiento de un contrato laboral, por muy deportivo que sea, las ve el juzgado de lo social, esto es el juzgado laboral. Sin embargo, en otros países no. ¿Por qué? Porque en ese país específicamente, por muy deportivo que sea, en España, ¿no? Por muy deportivo que sea el contrato, la norma laboral prima sobre la norma deportiva, porque la norma nacional dice que es así. En la mayoría de países no sucede así, por lo tanto, en el mundo fútbol, por ejemplo, les decía, hay que acudir a las instancias jurisdiccionales del fútbol, ¿no? Ciertamente, Valentina también nos dice que por lo general estos contratos tienen una cláusula de rescisión. De rescisión, exactamente, que se le llama rescisión, incluso la normativa FIFA le llama rescisión
Si nos ponemos un poquito estrictos, no debería llamarse rescisión. Si nos ponemos jurídicamente estrictos, no debería llamarse rescisión. Debería simplemente llamarse resolución, porque la rescisión es una categoría emanada de un mandato de la ley o de una sentencia judicial, ¿no? Pero bueno, FIFA le llama rescisión y ya nos hemos acostumbrado a llamarle rescisión, ¿no? Estefano nos pregunta en qué casos se da el plazo indeterminado. Ciertamente no en el de un comando técnico, Estefano. Ciertamente no en el de un comando técnico, porque un comando técnico no tiene vocación de permanencia absoluta, no tiene vocación de permanencia o de estabilidad laboral como sí existe en el trabajador común, ¿no? Como lo determina nuestra normativa laboral. Sé que tú eres peruano, en la normativa laboral peruana, el decreto legislativo 728, ¿no? Presupone el contrato laboral a plazo indeterminado. Y más bien, el contrato a plazo determinado solamente se da para algunos casos específicos, ¿no? Y como bien dice Yoba, sí, ciertamente esto de a qué estamento acudir, a quién se acude, si a la jurisdicción deportiva o a la jurisdicción nacional, dependerá de qué tan fuerte, intervencionista, le dice ella, sea o no la legislación de cada país, ¿no? La legislación nacional. Bien, pero entonces, al comando técnico lo contratamos con un contrato a plazo determinado. Pero ojo, al personal auxiliar no necesariamente, ¿no? Porque el utilero no es parte del comando técnico y él sí tiene vocación de permanencia. Por lo tanto, el personal auxiliar, por ejemplo, sí que podría tener un contrato a plazo indeterminado. Los trabajadores administrativos también no tienen absolutamente nada que ver con la volatilidad que tiene normalmente un deportista o un comando técnico, por ejemplo, ¿no? Los dirigentes también podrían perfectamente ser trabajadores de una organización deportiva y no pasa nada, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto es más bien preliminar, como se dan cuenta. Voy a avanzar. Y vamos ahora a ver qué se entiende por deportista profesional. Esto no es una definición ecuménica, ¿ya? O sea, no es una, perdón, no es una definición canónica, ¿sí? La he tomado en parte de varias legislaciones, incluyendo algo de legislación peruana y de legislación FIFA, ¿no? Pero se entiende como deportista profesional y además trabajador, ojo, además trabajador, el que se dedica de forma voluntaria a la práctica del deporte por cuenta ajena, ¿no? Por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club a cambio de una remuneración. Bien, esto es lo que podemos entender por deportista profesional y además trabajador. Esto es laboralmente hablando, jurídico laboralmente hablando más bien, ¿no? Porque ya nos ha quedado claro, por ejemplo, que Rafa Nadal es un deportista profesional, sin embargo no tiene un contrato laboral con nadie. Bien, claro, no tiene un contrato laboral con nadie, pero eso no quiere decir que no sea un trabajador, en el sentido propio de la palabra. Bien, no será un trabajador a efectos jurídico-laborales, esto no tiene un empleador. Bien, pero es lo que, digamos, en cuanto a la taxonomía, a la clasificación, se llama un trabajador autónomo. Bien, en el Perú le llamaríamos un independiente, ¿no? Un independiente, casi un emprendedor, ¿no? Una cosa muy parecida. Entonces, sí quisiera que quede claro que quede clara esta definición de qué se considera deportista profesional. ¿Qué se considera deportista profesional? Bien, es aquel que se dedica de forma voluntaria a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club a cambio de una remuneración que, como ya saben, tiene que ser mayor a aquel gasto que le genera al deportista practicar el deporte, porque si no, sería un amateur, ¿verdad? Bien. Ahora, esto como definición, a los abogados nos encantan las definiciones, pero no siempre las definiciones nos ayudan a delimitar del todo el fenómeno que queremos delimitar, porque como les había dicho hace un momento, Rafa Nadal no entra en esta definición y a ninguno de nosotros nos queda duda, por ejemplo, que el buen Rafa, el gran Rafa, es un deportista profesional, por supuesto, ¿no? Ok, ahora bien, la siguiente diapositiva es muy localista, es muy de Perú, pero puede ser aplicada a todos los países a todos los países de Latinoamérica. ¿Qué entendemos
voy a avanzar. Tengo que ir acelerando un poquito. Aquí he puesto deporte profesional en el Perú, pero trasladen ustedes a deporte profesional en donde quiera que esté, en cualquiera de nuestros países hermanos. ¿Bien? ¿Qué se considera deporte profesional? Claramente en el Perú, por ejemplo, deporte profesional solamente es el fútbol, y ojo con la discriminación. Fútbol de varones de primera división. ¿Sí? Fútbol de varones de primera división. Esas tres características. Fútbol de varones de primera división es deporte profesional. Bien. Luego, voleibol de mujeres de primera división. También es deporte profesional en el Perú. Y de allí, para de contar. Porque puede que tengamos alguna liga de primera división, como por ejemplo la liga de básquet, y sin embargo, no se ha considerado todavía como profesional en el Perú. Bien. Y quise poner esta imagen de un par de pinos y una bola de bowling, porque es un deporte desconocido y muchos de nosotros practicamos algún deporte bastante desconocido o por lo menos no muy difundido y que no tiene carácter de deporte profesional. Bien, entonces, les lanzo la pregunta porque es una pregunta absolutamente abierta. ¿Solamente se puede tener relación laboral con aquel club considerado como que promueve algún deporte considerado profesional? ¿Solo así? O sea, para poder tener una relación laboral con ese club, estamos hablando del trabajo subordinado por cuenta ajena, ¿ese deporte tiene que ser necesariamente considerado profesional? ¿De qué depende? Por ejemplo, un jugador de hockey sobre césped necesariamente tiene que ser amateur o puede ser profesional a pesar de que su club no compita en una liga profesional. ¿Puede ser? Un club cualquiera puede contratar a un jugador y pagarle una remuneración, el deportista realizar su trabajo por cuenta ajena dentro de la organización de ese club y recibir una remuneración profesional a pesar de que su club no juegue en una liga profesional. ¿Se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿O necesariamente tiene que ser profesional? Bien, bien, bien. Isabel dice no creo. Ok, Isabel, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una pregunta abierta, ¿eh? ¿Por qué no? Van llegando más respuestas. Por aquí Javier, por ejemplo, Javier Lugo nos dice, puede ser profesional dependiendo de la remuneración. Exactamente, exactamente. Es que recuerden lo que habíamos visto antes. Depende de la remuneración. El carácter profesional o no, depende de la remuneración. La pregunta es, ¿se puede tener una relación laboral con un club, ¿sí? A pesar de que ese club no juegue una liga profesional? Como por ejemplo la liga de hockey en el Perú, que no es profesional. Pero puede tener un trabajador, puede tener un deportista profesional ahí. Máximo dice, hombre, si un mecenas lo patrocina, seguramente sí, ¿no? Pero claro, jurídicamente hablando, ¿hay algún impedimento? No, no lo hay. Daniel dice, no depende de la alta competencia, sino de la remuneración. Exactamente. Por eso les quería dejar tan clara esa diferencia entre el amateurismo y el profesionalismo. No depende del tipo de competencia, sino de la remuneración. Dice, pueden existir clubes que contratan jugadores, pero que no compiten en alto nivel. Exactamente. 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 El término profesional es distinto cuando lo aplicamos a deportista profesional, que depende de la remuneración, que cuando lo aplicamos a liga profesional. Existen muchas ligas profesionales y que sin embargo siguen siendo amateurs. O sea,
ligas de primera división que siguen siendo amateur. Por ejemplo, la Liga de Primera División de Fútbol Femenino en el Perú es liga de primera división, pero no es profesional. Sigue siendo amateur. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el carácter de profesional con todo aquello que esto implica, o sea, poder tener un gremio, etc. Sin embargo, hay jugadoras que tienen contratos de deportista profesional en la liga, ¿no? Ronnie, de Venezuela, Ronnie Salas, nos dice, el pago puede considerarse como un bono en vez de un salario. Pero hay que justificarlo, ¿no? Y hay que justificar el impuesto y todo lo demás. Por eso es que es bastante más sencillo que sea una cuestión laboral, un contrato laboral, ¿no? Claro, Estefano lo dice, no hay remuneración en algunos clubes. Ciertamente no hay remuneración en algunos clubes. Pero el carácter de profesional de uno u otro, o sea, de la liga o del deportista, sobre todo del deportista, decíamos, depende entonces de la remuneración, simplemente, como bien nos apuntaba también Daniel Quintana. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar un poquitín y vamos quizá a lo que más nos interesa, el fútbol. ¿Por qué he tomado el caso de fútbol? He tomado el caso de fútbol porque es el más profesional de los deportes, al menos de aquellos que están en nuestro ámbito latinoamericano, y porque en el caso del Perú, por ejemplo, tiene una ley específica. Antes voy a volver aquí. Ok, voy a volver aquí por un segundo. ¿Creen ustedes que es necesario regular las relaciones de los deportistas profesionales con los clubes? ¿Creen ustedes que es necesario? No estoy hablando solamente del fútbol, sino en general. La relación necesitamos en Latinoamérica, en nuestros países latinoamericanos, leyes de deportista profesional. En España existe el Estatuto del Deportista Profesional, por ejemplo. ¿Creen ustedes que lo necesitamos? Mi opinión personal, esto es una opinión personal, ¿no? Hay una cuestión bastante interesante aquí que nos dice un invitado, no puedo decir su nombre porque es un invitado, dice, es muy subjetivo que solo se defina por ese aspecto. Si no gano nunca un buen sueldo, nunca fui profesional, no necesariamente un buen sueldo. Simplemente se trata de que se gane un poco más, o sea, se gane más que el gasto que supone practicar el deporte. Nada más, no se habla de un buen sueldo. Se habla simplemente de que se recibe del club más de lo que tú mismo gastas. Por ejemplo, en los clubes amateurs, normalmente lo que te dan es para tu movilidad, para el uniforme, para tu rehidratante y punto. Te cubren los gastos. Bien, si te cubre los gastos, no eres profesional. Si te dan más, así sea $1 más, ya eres profesional. Bien, no necesariamente es una cuestión de buen o mal sueldo. Bien, entonces, Darwin, por ejemplo, nos dice que sí, que es súper importante que tengamos un ordenamiento jurídico más, valga la redundancia, que tengamos normativa jurídica más ordenada, ¿no? Entonces yo les preguntaba si creen que es necesario que tengamos una ley del deportista profesional en los países, en cada uno de sus países. Yo creo, por lo menos, que en el mío sí. Yo creo que en Perú necesitamos un estatuto del deportista profesional, ¿no? Lo necesitamos porque muchos deportistas individuales, incluso ojo, una ley de deportista profesional que abarque no solamente las cuestiones laborales, sino aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con los autónomos. Tenemos ahora mismo, aquí en el Perú, por ejemplo, a este chico Elías, que es en este momento el número 1 del ranking mundial de squash, ¿no? Y que obviamente es un deportista profesional, y sin embargo, está excluido de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Una normativa general, nos dice Marta, y una normativa especial, o sea, una por cada tipo de deporte. Una general, sí, ciertamente, Marta y todos, los estatutos de deportista profesional, o ley del deportista profesional, es así, general, y luego ya
cada ente rector o cada norma desciende hacia norma específica, ¿no? Hacia normativa específica. Javier nos pregunta, ¿existe un valor estándar con el cual se pueda distinguir entre el amateurismo y la profesionalidad? Lamentablemente no, porque eso dependerá mucho de qué tipo de deporte se practique, ¿no? Los gastos son más en unos y menos en otros, ¿no? Así que no existe un estándar, no existe un estándar. Lamentablemente. Bueno, en general sería muy difícil establecer un estándar, ¿no? Quizás se podría establecer un estándar según cada nivel de deporte que se esté practicando. No es lo mismo practicar el deporte del fútbol, por ejemplo, perdonen por volver al fútbol, pero es lo más desarrollado normativamente hablando. Quizá podríamos llegar a un estándar por categorías, ¿no? En reserva se gasta tanto, en profesional se gasta tanto, pero en profesional ya no es necesario tipificarlo, ¿verdad? Además depende mucho también del ambiente en el cual se esté, o del ámbito, mejor dicho, para ser más riguroso, en el cual se esté practicando el deporte. Bien, dependería de cada país, dependería de cada liga, de cada situación. En verdad es bastante complicado. Es bastante complicado. Bien, entonces les decía, entonces, cuando se trata de relaciones laborales, propiamente laborales, en el deporte, todos mandamos nuestra cabecita y nuestra imaginación al tema fútbol. Y en el Perú también, nuevamente, perdonen, hablo del Perú porque es mi país y me sirve mucho para dar ejemplos, pero esto pueden trasladarlo a cualquier otro país latinoamericano. En el Perú, el fútbol, la Liga 1, es considerada profesional, y el fútbol en el Perú, el fútbol profesional, el futbolista profesional, tiene una norma específica, ¿no? Tiene una norma específica que es la ley 26566. Fíjense cómo, y esta evolución no es gratis, ¿sí? Esta evolución ha venido de la mano, de hecho nos llegó bastante tarde, porque en otros países ya se tenía una norma específica desde mucho antes. Antes de esta ley, que ya... A ver, luego les voy a dar mi valoración de la ley para acompañar un poco lo que nos está diciendo por interno Daniel, ¿no? Por el chat, Daniel, que sí, ciertamente tiene 27 años y ya necesita una actualización. Pero ahora les comento algo. Lo que quería que vean con esta diapositiva no es tanto, y no se preocupen si no son peruanos, simplemente quería que vean un poco la evolución, ¿sí? La evolución. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley es cortita, ¿ok? Antes, el contrato no era laboral. O sea, el contrato del deportista profesional, del futbolista profesional con su club no era laboral. Eso que estoy diciendo, que parece muy sencillo, tiene muchísima repercusión, porque eso significa, por ejemplo, que el futbolista profesional, antes de 1995, no tenía seguridad social. No tenía seguridad social pensionaria y no tenía seguridad social de salud. Bien, eso que estoy diciendo es grave. Es gravísimo. Es gravísimo. ¿Saben desde cuándo existe la ley del deportista profesional en España, para citarles un caso? Desde 1980, si no me equivoco, 85, si no me equivoco. Desde los 80. Ya se había previsto seguridad social, ya se había previsto régimen pensionario, etcétera, ¿no? En nuestros países latinoamericanos todo esto nos llega más tarde. No se trata de copiar, sí de saber que ciertas instituciones jurídicas son necesarias y por lo tanto adoptarlas de alguna manera. Bien. En el Perú esto se regía por el Código Civil y es desde diciembre de 1995 que se rige por su propia ley. Una ley muy corta que fundamentalmente lo que hace es remitirnos a la legislación laboral general, al decreto legislativo 728, que es en el Perú la ley laboral común, digamos, común, ¿no? Y repito, Daniel nos decía hace un momento que esta ley es de hace 27 años y necesita una actualización urgente, coincido, pero más que una actualización necesitamos una buena ley del deportista profesional primero,
¿no? Y luego una ley quizá del futbolista. Yo creo que esta ley del futbolista profesional, porque así se llama, la ley del futbolista profesional, que solamente se aplica a los hombres en el Perú, como te das cuenta, ¿no? A menos que les hagan un contrato profesional a las chicas, a las jugadoras de primera división. Esta ley se hizo precisamente porque no tenemos una ley de deportista profesional general. Y por eso es que se hizo esta ley. Se hizo esta ley porque ante la carencia de una ley general necesitábamos, dada la complejidad, dada la extensión, la popularidad del fútbol, se necesitaba una norma específica, ¿no? Pero no nos engañemos, quien manda es FIFA. Y por lo tanto, la normativa FIFA y la normativa de la federación, FM significa federación miembro, de la federación miembro de la que se trate, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentina, Chile, en fin, Ecuador, ¿bien? De la que se trate, esas son las que mandan. La ley, por eso es que la ley específica peruana, por ejemplo, es tan lacónica, ¿no? Es tan corta, tiene tan pocos artículos y simplemente, en su mayoría, digamos, lo más importante de ella es que remite a la ley laboral general. Bien, ¿qué cosas manda esta ley? Para que nos hagamos una idea, ¿sí? Para que esto, insisto, es un ejemplo simplemente y lo pueden encontrar también en sus legislaciones seguramente. Es una relación especial, o sea, es una relación laboral especial. ¿Por qué? Porque no es la típica relación laboral con vocación de permanencia de la que hablábamos al principio, ¿no? O sea, no es a plazo determinado, es un contrato cuya naturaleza es temporal. ¿Bien? Su naturaleza es temporal también conforme a la normativa FIFA. Se hace por un cierto número de partidos o por una temporada o por media temporada o por toda la temporada o 2 temporadas, en fin. ¿Bien? En el Perú es un contrato que tiene que ser realizado por escrito y registrado ante la Federación Peruana de Fútbol. Y esto es una cuestión importante. A partir de la vigencia de la ley, diciembre de 1995, se tiene derecho a seguridad social y pensiones en el Perú. Pero trasladémoslo fuera, ¿no? ¿Por qué es tan importante que el contrato de futbolista profesional sea un contrato laboral? Por esto, porque debe tener acceso a seguridad social en pensiones y en salud, ¿no? Y también tendrá descanso semanal obligatorio, la mayoría de países lo tienen, y también vacaciones, según su contrato. Vacaciones en el Perú son 30 días de vacaciones. Las vacaciones laborales son 30 días. Normalmente se dan, para un futbolista, se dan al final de la temporada. La temporada suele terminar entre octubre y noviembre, con lo cual es allí cuando se dan las vacaciones, ¿no? Una cuestión más importante, perdón, voy a mirar los mensajes porque me estoy... 30 días, Javier nos pregunta, 30 días por temporada, 30 días por año. 30 días por año. Por año. Eso tiene una complejidad, Javier. En el Perú, para tener derecho a vacaciones, o sea, a gozar los 30 días de vacaciones, tienes que haber cumplido por lo menos un año. Que eso significa que el jugador que simplemente es contratado por la temporada, que no es lo mismo que el año, bien, no es lo mismo que un año calendario. La temporada puede durar normalmente de febrero a noviembre, como mucho, ¿no? Las vacaciones se pagan, pero no se gozan. Son vacaciones truncas, o sea, lo que ganó de vacaciones hasta ese momento, ¿no? Aquí Jackie nos dice algo bastante importante. A ver, la normativa FIFA indica que la relación jurídica con el jugador se rige sobre la legislación vigente en el país. Así es. Ahora bien, en el supuesto que no existiese la ley 26566 en el Perú, el jugador cumple con los requisitos de laboralidad. Por tanto, en caso no tuviese un contrato laboral, además de ir a SAFAP, podría ir al órgano jurisdiccional para hacer valer sus derechos. Así es. Sí, exactamente. Exactamente. Podría ir al órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos. Siempre y cuando la ley peruana diga eso. A quien tendría, más que a SAFAP, a quien tendría que ir esto ya es dentro del mundo fútbol, a la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. Es ahí a donde tiene que ir primero, ¿no? Javier nos dice, se pagan y no se gozan, no irían en contra de la naturaleza jurídica de las vacaciones. De acuerdo.
De acuerdo, Javier, por supuesto, pero lo que pasa es que para ganar el derecho a gozar las vacaciones, yo como club puedo darle a gozar esas vacaciones, las que haya ganado, ¿sí? 20 días, 15 días, lo que le corresponda según el tiempo que lo he contratado. Bien. Por supuesto que la naturaleza de las vacaciones es que se goce, por supuesto. Sin embargo, los trabajadores igual suelen gozar. Imagínate que el trabajador está contratado hasta el final de temporada. Termina la temporada. Los siguientes días igual va a descansar y yo le voy a pagar las vacaciones que ganó, ¿no? Esa es la idea. Jackie también nos dice que existen los contratos RIA. Eso es una cuestión bastante específica de la legislación peruana, ¿no? La remuneración integral anual, la RIA. Sí, hay muchos contratos de futbolistas hechos con RIA. Les encanta a los futbolistas tener remuneración integral anual. Y luego, bueno, vamos a seguir. Cuestiones importantes. Se reconoce algo que FIFA ya dice, que es la explotación comercial de la imagen de los futbolistas, la participación en la transferencia también, el derecho a ocupación efectiva, que finalmente es una cuestión que ya la mayoría de jurisprudencia latinoamericana y española y europea en general, y del TAS también, ha establecido como un derecho, ¿no? La ocupación efectiva. Y en el Perú, concretamente, tenemos el Día del Futbolista Profesional, que es el 18 de julio, y es un día no laborable. No sé qué tanto se cumple, la verdad, porque ahora mismo me entra la curiosidad y me voy a mirar el calendario, voy a ver si es que ese día hay programados partidos, y si no hay programados partidos, gozarán de su día no laborable, de su feriado no laborable, y si lo hay, tendrán que pagarles lo que corresponde, ¿no? Y bueno, este es el caso del fútbol en el Perú y en general en Latinoamérica. Va así, más o menos. Yo sé que me he extendido un poco, me quedo abierto ahora a sus preguntas, lo que quieran comentarme, lo que quieran ver ahora mismo conmigo en un ratito, y les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido. Sé que es un tema complicado, es difícil resumirlo en poco más de una hora, pero bueno, lo he intentado. Ojalá haya sido lo suficientemente claro y, por otra parte, les haya gustado y les siga gustando el derecho deportivo, que para mí es una pasión. Gracias a ustedes. Por aquí nos va escribiendo Armando, Josie, Antoine, Isabel, en fin, muchísimas gracias a ustedes. Nos hace una pregunta, Javier, sobre los contratos RIA. A ver, en el Perú existe una figura jurídica específica que es la remuneración integral anual. Eso significa que yo al trabajador le pago cada fin de mes prorrateado todo lo que tengo que pagarle al final de su contrato, ¿sí? Beneficios sociales como la compensación por tiempo de servicios, en fin, ¿no? Todo, AFP, todo se lo incluyo allí. ¿Bien? Todo lo incluyo allí y se lo pago mes a mes. De tal manera que cuando termina su contrato, ya no tengo que hacerle una liquidación porque no queda pendiente nada de pagarle. Ahí se incluyen las vacaciones también. ¿Bien? Eso es fundamentalmente una remuneración integral anual. Nada, lo que deseen, a sus órdenes. Sí, doctor, agradecerle por la exposición. Ha sido sumamente interesante, una dinámica muy entretenida para un tema que, como comenté al inicio, va adquiriendo una mayor relevancia, no solamente en el campo cotidiano, sino también en el campo jurídico. Y permítame trasladarle una pregunta de nuestros compañeros que escriben vía Facebook. Y la pregunta es la siguiente: ¿se puede contratar una empresa que ponga un comando técnico, algo así como tercerizar esos servicios? Desde el punto de vista contractual, absolutamente todo eso es posible. La cuestión o sea, sí se puede hacer. Desde el punto de vista meramente contractual, sí se puede hacer, ¿no? No existe un caso, al menos que yo conozca, que se haya hecho así, bien, pero de ser posible, jurídicamente hablando, es posible. Otra cosa es si es conveniente para un club deportivo hacerlo así, ¿no? Pero como posibilidad jurídica, por supuesto que sí. Yo quiero aprovechar, perdóname, Paolo, antes de que me des otra pregunta. Por aquí, Cristian Jauregui nos dice: he visto que algunos equipos peruanos le vienen haciendo contratos a menores de edad, sub-17 y sub-18. ¿Son considerados profesionales? Sí, cuando se les hace el contrato,
ya son considerados profesionales. Así es. Ok. También nos trasladan desde Facebook una pregunta adicional, doctor, y nos dicen, ¿cuáles son los derechos y responsabilidades de los deportistas, entrenadores, personal técnico y demás empleados en el ámbito deportivo? ¿Cómo se establecen y protegen estos derechos? Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Primero, lo primero es que dependerá de la naturaleza de las labores de cada uno de esos trabajadores, ¿no? Dependerá de la naturaleza de la labor de cada uno de esos trabajadores. Y además, lo que normalmente se hace, yo siempre repito una palabra, perdón, una frase que me solía decir mi profesora de Derecho Laboral, una gran profesora cuando estudié el pregrado, por cierto, es ahora miembro del Tribunal Constitucional Peruano, la doctora Luz Pacheco Serga, y Luz nos decía, Juan Seguro vivió muchos años. Y claro, lo que quiero decir es que hay que asegurarse elaborando un excelente reglamento interno. El reglamento interno de trabajo es el instrumento, la herramienta en donde vas a tener tú todos los puestos laborales, toda la descripción de las labores, los deberes y derechos de cada uno. De tal manera que ese documento, que no tiene por qué estar necesariamente escrito en piedra, ¿no? Es un poco como las constituciones, ¿no? O sea, son muy de vocación de permanencia, pero también se pueden modificar según la circunstancia, pero están hechos para ser cumplidos, ¿no? De tal manera que allí has establecido cuál es la forma de cumplimiento de esas labores y cuál es la forma de sanción también, ¿no? Y ahora, en cuanto a cómo se puede salvaguardar, tutelar esos derechos, eso dependerá de qué ámbito estemos hablando. Existe la jurisdicción ordinaria, por un lado, que son los juzgados de lo social, de lo laboral, y por otra parte, la jurisdicción deportiva, que también tiene instancias propias para eso, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Ahora, por aquí nos pregunta, bueno, hay un montón de preguntas, no sé si me dé el tiempo, pero nos pregunta, por ejemplo, por aquí Mariela, nos dice, ¿qué pasa si un jugador decide terminar su contrato antes del tiempo pactado? Esto normalmente va a tener sanciones por parte de FIFA. O sea, por parte de la legislación FIFA y las legislaciones nacionales va a tener sanciones. Eso ya está bastante especificado y son casos ya previstos en la normativa FIFA. Concretamente, les voy a decir el nombre, en el RETJ, ¿no? Que es el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores FIFA. ¿Sí? Denle una miradita, por favor, sobre todo a partir del artículo 10 en adelante. Súper interesante el artículo 14 y 14 bis, artículo 15, 12 también. Denles una mirada, por favor, por ahí va el asunto que nos preguntabas, Mariela. Luego, nos dice Manuel Yacín, una pregunta, doctor, ¿estos derechos alcanzan también a las futbolistas? Sí, en principio sí, siempre y cuando tengan un contrato profesional, ¿no? Exactamente, en la Liga Femenina Peruana hay un grupo muy reducido de jugadoras que tienen contratos profesionales. Y como bien dice Valentina respecto a lo que nos decía Mariela antes, sí puede tener sanciones deportivas y económicas el jugador que termina su contrato de manera anticipada, ¿no? Y esto es lo que a Darwin, la norma, sí, me preguntabas por la norma. La norma es el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, así se llama, RETJ, de la FIFA. De la FIFA. Bueno, esto es, a menos que Paolo por ahí tenga alguna Sí, pregunta doctor. más. Sí, esa es la última por parte de nuestros compañeros que nos están escribiendo vía Facebook y nos preguntan, ¿existen sindicatos o asociaciones de deportistas que defiendan sus derechos laborales? ¿Cuál es su papel y qué tipo de acciones llevan a cabo? Sí, por supuesto que existen. Su papel es el de actuar como un sindicato propiamente, como una contraparte de las patronales, ¿no? Como una contraparte de las patronales. Existen muchas. En el Perú, por ejemplo, existe la SAFAP, que es el sindicato de futbolistas en el Perú. Gracias a ellos, por ejemplo, tenemos un modelo de contrato laboral de futbolista que la verdad me permito criticar. No es muy bueno, pero es lo que tenemos. Por lo menos ha sido exactamente, en Colombia está Asoprofútbol, ¿no?
en España está la AFE, en fin, en fin. Su papel es ser una contraparte de las patronales, ¿no? Las patronales que normalmente son las ligas y los clubes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber respondido las interrogantes de nuestros compañeros. Ha sido una exposición más que grata. Realmente le reitero el agradecimiento no solamente por el tema que usted ha desarrollado el día de hoy, sino también por interactuar de manera directa con los aquí presentes vía Zoom y también con quienes nos dejaron los comentarios en las casillas de Facebook, puesto que llama no solamente a la reflexión, sino que permite compartir de una u otra manera estos conocimientos que quizás no suelen ser tan difundidos, ¿no? Lo que es el derecho deportivo, más que todo en sociedades como lo puede ser la latinoamericana, en donde los derechos, obligaciones en el mundo y en el ámbito deportivo se están construyendo quizás no a la misma velocidad que puede ser en la Comunidad Europea, pero que poco a poco la idea es ir avanzando y construyendo en este mundo del derecho deportivo, ¿no? Para poder mejorar las relaciones laborales, como usted bien lo ha mencionado. Entonces, doctor, nuevamente le agradezco muchísimo por su intervención. También No, por favor. esperamos contar con usted nuevamente para futuras ponencias. Realmente ha sido muy enriquecedor. También podemos, me permito trasladarle las gracias por parte de nuestros compañeros aquí presentes, que también les ha gustado bastante. Hemos tenido participantes de distintas partes de Latinoamérica, como es Venezuela, Argentina, también México, y ha agradado bastante porque no solamente son estudiantes de Derecho, sino también hemos tenido aquí, dentro de los participantes, a deportistas, ¿no? También que han estado aquí compartiendo sus experiencias y dando a conocer sus interrogantes sobre el tema tratado. Entonces, doctor, muchísimas gracias y le reitero el agradecimiento en nombre de la comunidad de Biloyer. No, por favor, Gracias. muchas gracias. Ha sido un placer, ha sido un placer. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero que han comenzado a salir ahora, pero Sí. bueno, lo siento. Solamente voy a contestar una que era Adelante. una que es, me parece bastante importante que salió cuando ya estaba despidiéndome de Daniel. Daniel, FIFPro es algo así como el sindicato de sindicatos de futbolistas, digamos, eso es, ¿no? Y es una contraparte de FIFA. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer poder conversar con ustedes. Insisto, me gusta mucho conversar más que dar una clase magistral. No soy maestro de nada. Y nada, encantado de acompañarlos y de haber colaborado un poquito a difundir el derecho deportivo, que es lo que nos apasiona. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Gracias a todos los participantes. Invitarlos a que nos sigan vía redes sociales en la comunidad de Biloyer. Lo tienen en nuestras páginas de Facebook e Instagram también. LinkedIn, también invitarlos a seguir al doctor Jaime Talledo en las redes sociales y página web que están observando en pantalla, para que puedan conocer un poco más sobre esta rama del derecho que definitivamente está dando que hablar y hay que tener en cuenta para conocerlo un poco más. Nuevamente, gracias a todos. Estas son las ponencias de Biloyer y quedan más que invitados para seguir acompañándonos en este curso de Derecho Deportivo que aún no ha acabado. Tenemos más sesiones con nuevos ponentes, nuevos temas que tocar, así que quédense atentos a los siguientes comunicados que vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.